Estamos en este mes de la mujer que se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la importancia de empoderarse a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. El pasado 8 de marzo, varias organizaciones de mujeres, colectivos, se congregaron en la capital de los ecuatorianos y en otras provincias del país para hacer escuchar su voz. Con mira, ¿cómo mira usted, estimada Karina, esta participación de este mes de marzo? Se celebró también el Día de la Mujer. ¿Cómo mira esta iniciativa, esta participación que tuvieron las mujeres, en especial acá en la capital de los ecuatorianos? Así también tuvo réplicas en otras provincias del país. Bienvenida a este espacio. Buenas noches, compañero. Buenas noches al medio de comunicación que nos da la apertura para poder compartir la palabra. Muy agradecida de poder tener este espacio y poder compartir con todos los que nos escuchan. Bueno, para nosotros como mujeres creo que es sumamente importante el poder tener la posibilidad de recordarle al mundo en el mes de marzo que somos la gran mitad de toda la humanidad y que lamentablemente tiene que llegar este mes a veces para que podamos poner en voz alta, ¿no?, todas las situaciones complejas que venimos enfrentando hace cientos y cientos de años y que ahora en la modernidad no han cambiado, ¿no? Y creo que lo que se ha logrado hacer desde los movimientos de mujeres a nivel nacional tiene bastante importancia, bastante relevancia, a pesar del casi negativa en cuanto al Estado, en reconocer todas las situaciones complejas que enfrentan las compañeras, todas las mujeres enfrentamos, en este caso en nuestro país, ¿no es cierto? Creo que la participación de las compañeras de las organizaciones de mujeres y también quienes se autoconvocaron a las diferentes movilizaciones fueron de gran importancia, tomando en cuenta sobre todo la situación del país, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de violencia. Creo que eso principalmente fue las banderas levantadas, ¿no?, en las diferentes ciudades y claro, siempre, principalmente en la ciudad de Quito, el poder denunciar el estado de violencia atroz que estamos enfrentando en todos los territorios de nuestro país, ¿no? Es en sí en el mundo, en Latinoamérica, en nuestros países vecinos, pero pues bueno, nos vamos a ocupar de nuestra tierra, de nuestro territorio y la situación que estamos enfrentando en nuestro país es realmente muy dolorosa para todos los seres humanos, ¿no? Pero en definitiva debemos reconocer que las compañeras mujeres enfrentamos desde varios espacios más cercanos algunas violencias, ¿no? Por el hecho de ser madres, por el hecho de también ser de la clase trabajadora, campesinas, indígenas, y eso también nos da una afectación, digamos, diferenciada, ¿no? Y creo que eso de alguna manera desde los diferentes colectivos se pudo evidenciar y se lucha a diario en realidad por evidenciarlo, ¿no? Pero bueno, en esta fecha, 8 de marzo, es donde de alguna manera nos tomamos las calles, las plazas, para poder levantar esa voz, ¿no? Y creo que realmente era importante desde los diferentes colectivos resaltar esa situación tan compleja que estamos viviendo en todos los territorios, ya sea urbanos o en el campo, ¿no? Y creo que realmente es preocupante, por ejemplo, en provincias fronterizas, cómo es tan alto el porcentaje de compañeras desaparecidas, asesinadas, hombres y mujeres sí, pero en definitiva sí hay una afectación, una situación más vulnerable en el hecho de las compañeras mujeres y eso pudimos de alguna manera denunciar, ¿no?, con más fuerza a nivel mundial, yo creo, o de Latinoamérica, de lo que se conoció compañeras en México, en Argentina, Brasil, que levantaron también su voz en estas fechas. Participamos nosotros como medio de comunicación en esta jornada por el Día Internacional de la Mujer y nos llamaba bastante la atención algunos carteles que se publicaban, que se portaban ese día,
Uno de ellos decían, ya no más femicidios, ya no más violencia. Y esto ha quedado un poco muy lejano de la parte jurídica, donde no se ha resuelto algunos temas, sobre todo algunos temas relevantes que han sido de femicidio acá en el Ecuador. ¿Cómo ven ustedes esta tardía por parte de las entidades jurídicas, de las entidades eh, de la justicia que no han llevado estos casos con prontitud, no han llevado estos casos a esclarecer específicamente qué es lo que ha pasado con estos registros de femicidios que en estos últimos años hemos tenido acá en el país? Bueno, yo creo que hace tiempo en el movimiento social, en la generalidad del movimiento social, ya se ha identificado que lamentablemente lo que llamamos las leyes dentro de nuestro país tienen siempre un sesgo de poder económico, de poder político, que definitivamente son lo que delinean si un caso se mueve o no con celeridad para poder ser resuelto o poder recibir justicia, ¿no? Imagínense si son casos relevantes de feminicidios eh, y que se han hecho denuncia, ¿cuántos de, por ejemplo, las compañeras de la clase trabajadora, de la campo, la ciudad, indígenas, campesinos, cuántos se dan y que ni siquiera se dan a conocer? Yo creo que en esto lamentablemente se ve muy transversalizado por el poder económico y político que puede estar en medio de estos casos. Si digamos el agresor o el asesino, tal cual de una compañera, tiene las posibilidades de generarse una defensa corrupta que de alguna manera le permita la impunidad, ya sea por su poder político o económico, en definitiva va a salir sin ningún daño, ¿no? Sin ningún reconocimiento de ser culpable. Mucho más si los casos son de compañeras que no tienen la posibilidad de levantar una defensa adecuada o de denunciar. Entonces yo creo que en definitiva sí tenemos que reconocer que las leyes, el aparato judicial del país está muy, muy marcado por esas realidades y que yo pienso que más allá de ser una negación de que hay feminicidios, es una realidad de que obedecen a poder políticos y económicos. En pocas palabras, quien tiene dinero para poder salir impune frente a un caso de este tipo lo va a hacer y se da, ¿no? Y ahí también se evidencia la corrupción que hay dentro de estos espacios de denuncia, de supuesta justicia, que en realidad están eh, siempre delineados por estas posibilidades, ¿no? Y lamentablemente compañeras que no tengan esa posibilidad, familias de las compañeras que no tengan esa posibilidad, no van a poder hacer una denuncia eficiente y mucho menos conseguir justicia. Eso es lo que se ha visto en realidad y podemos tener espacios donde colectivos de compañeras han logrado sostener la denuncia de desapariciones, de asesinatos, quizás de gente que no tenga muchos recursos y ha habido ese apoyo, pero si la contraparte es alguien que pertenece al ejército, a la policía, a algún estatus social elevado, nunca se ha conseguido realmente justicia. Son muy pocos los casos, usted le conoce, donde de alguna manera se ha dado algún avance en cuanto a las denuncias, conociéndose los nombres de los asesinos y demás. Eh, Casi ningún caso realmente se ha logrado con justicia, lograr solucionar. Entonces creo que esa es la realidad tan grave que enfrentamos como mujeres al darse este tipo de situaciones de asesinato de compañeras. Hemos visto casos relevantes, como había manifestado y comparto con usted, la situación que nos indica de que hay casos que se quedan aislados por el tema de que no tienen un apoyo social, en este caso no son de una organización o no tienen una masa social que les pueda ayudar a hacer vocería, a hacer las respectivas demandas públicas y han quedado aislados. Pero también ha habido otros casos eh,
que en el Ecuador han sido públicos y se han vuelto viral, se podría decir, como es el caso de María Belén Bernal, que fue asesinada eh, el pasado septiembre del 2022, en donde, eh, por topar ese tema, ¿no? Así hay algunos temas que no han sido esclarecidos. Le hemos invitado a usted para conversar sobre estos temas porque aparte de ser mujer también está dentro de la parte organizativa, viene de un proceso organizativo donde conoce también el rol de la mujer que cumple dentro de las organizaciones. Y abordando ese tema también queremos, estimada Karina, consultarle a usted que nos comparta cómo es la participación de la mujer en la organización para sostener esta defensa a los territorios, la defensa a los derechos humanos, la defensa a los derechos colectivos, que muchas veces han sido vulnerados por políticas que los gobiernos de turno han querido implementar acá en los territorios. Bueno, retomando la primera parte que usted nos compartía, efectivamente, mientras los casos de abusos contra las compañeras mujeres se ven enfrentados solamente desde la individualidad, muy poco se puede hacer. Por eso es tan importante el plan organizativo y las redes de compañeras mujeres o de colectivos de mujeres que puedan apoyar este tipo de casos. Yo creo que ese es el llamado. En la medida en que hemos podido juntarnos, organizarnos, hemos podido hacer fuerza para denunciar las diferentes situaciones de abuso, de violencia que enfrentamos a diario, de asesinatos incluso, ¿no? Como estamos conversando. Y ahí se evidencia para todos quienes nos escuchan la fuerza de la organización, la necesidad de organizarse en colectivos, en este caso de mujeres, de tejer redes que puedan ayudarnos desde el plano jurídico, psicológico, médico. Gracias a eso es que casos como los que usted menciona, compañero, han logrado de alguna manera escucharse, denunciarse, hacerse virales como lo menciona, y también lograr justicia en algunas ocasiones, ¿no es cierto? Pero solamente desde la fuerza de los colectivos. En la medida en la que nos mantienen aisladas, peleando individualmente por nuestras diferentes situaciones, es donde el agresor gana, ¿no? Donde la violencia social gana. Mientras estamos en organización, en colectividad, es donde podemos resistir, donde podemos de alguna manera lograr justicia. Y ese es el llamado que se hace no solo, digamos, a las compañeras mujeres, sino a la sociedad en general, ¿no? Pero, pues, como usted bien dice, yo como mujer de alguna manera me direcciono a eso, ¿no? A mi trinchera de lucha, que sería el poder desde las compañeras mujeres también levantar esa voz, pero siempre desde la posibilidad de la organización. Creo que ahí es la fuerza. Y ya en lo que sería las organizaciones amplias, ¿no es cierto?, de hombres, mujeres, niños, mayores, abuelas, abuelos, taitas, mamas, como decimos nosotros, el papel de nosotras, las compañeras mujeres, es realmente fundamental, pero muy poco visibilizado. Eso, por ejemplo, es una realidad innegable dentro del movimiento indígena. Las compañeras mujeres cada vez menos, cada vez peleando y resistiendo más, pero aún estamos relegadas a los espacios de sostenimiento que no es visible. Por ejemplo, si usted ve asambleas, movilizaciones grandes, los paros, todos los espacios donde podemos hacer incidencia, lamentablemente las compañeras mujeres, incluso quienes tengan un espacio de dirigencia, casi siempre son relegadas no a las decisiones políticas, no a las discusiones importantes, no a las vocerías, sino a los espacios de este sostenimiento invisible pero fundamental. Por ejemplo, los espacios de la alimentación, los espacios del cuidado, que sin eso no habría la posibilidad de sostener la resistencia, de sostener la lucha, pero nos quitan la posibilidad de los espacios de decisión política, de vocería, de visibilidad. Y esa es una realidad.
Sí sostengo que cada vez, dando gracias a la lucha de las compañeras mujeres, cada vez tenemos más referentes, más lideresas saliendo a la luz por parte de nuestros territorios indígenas, campesinos, pero todavía es un avance lento, es un avance forzado, lamentablemente peleado. No debería ser así, deberíamos tener ya por nuestro ser la gran mitad del mundo, como yo digo, nuestro espacio ahí asegurado, pero no es la realidad. Las compañeras tenemos siempre que estar de alguna manera disputándonos esos lugares en las mesas dirigenciales, en las ruedas de prensa, y ya no vernos relegadas a los espacios del cuidado de la alimentación, del cuidado de los niños, de la familia. Incluso eso se repite, como le digo, en espacios grandes como movilizaciones y demás. Pero poco a poco estamos logrando ya con algunas figuras que nos van representando a todas nosotras, ya sea de la costa, sierra o la Amazonía, poco a poco vamos ganando esos espacios, esas vocerías y levantando nuestras realidades también, ¿no? Porque lamentablemente la dirigencia masculina muchas veces olvida el levantar la situación de las compañeras mujeres, la situación de la juventud, de la niñez, y habla mucho desde la generalidad más entendida desde lo masculino, ¿no? Pero poco a poco ahí estamos con compañeras que ya logran levantar la voz por todas y todos nosotros, que nos representan y vamos saliendo a la luz. Pero esa es la realidad nuestra en cuanto al tema organizativo, en cuanto a la defensa de los territorios, en este caso en el plano extractivo, por ejemplo, las voces a veces más entregadas, más firmes, menos dispuestas a la compra por intereses económicos son las compañeras mujeres. Y yo he hecho una reflexión junto con otras compañeras de pensar que quizás es porque tenemos esta posibilidad de ser dadoras de vida, de las que cuidamos en los primeros años la vida de la humanidad, y tal vez por eso nos preocupa de una forma más directa el poder tener claridad o seguridad de cómo va a ser la continuidad de esa vida con un medio ambiente limpio, asegurando el alimento, el agua, ese tipo de cosas que realmente creo que nos duele de una forma especial a quienes de alguna manera hemos cuidado la vida desde nuestros vientres. Creo que entre compañeras mujeres podemos entender esa realidad. Hay compañeros varones también sumamente sensibilizados ahora, sumamente entendiendo estas realidades, ¿no? Pero creo que quizás por esa razón, a veces las compañeras mujeres que nosotros hemos tenido la suerte de encontrarnos en los territorios son más agresivas, más sentidas en el hecho de defender su territorio y de no tener siquiera la posibilidad de venderlo por alguna razón, porque se ve la lógica entre la defensa de los suyos, de los que han nacido de su vientre, de su familia o de la niñez en general, eh, como sin posibilidad de futuro, si es que se permite, por ejemplo, la entrada de los diferentes propuestas extractivas que plantea el Estado en los territorios. Quizás esa es la comprensión que tenemos como mujeres y la que yo he podido ver reflejada en las compañeras en los territorios. Eh, Uno no vende la vida de los hijos, uno no vende la posibilidad del futuro de los hijos. Tal vez por esa razón pienso que hay una firmeza, un sentimiento más grande en las compañeras en territorio que tal vez en otros, en los compañeros varones, ¿no? Como digo, no son todos, cada vez hay más compañeros con esas sensibilidades despertándose, pero todavía nos cuesta bastante poder levantarnos dentro de los diferentes espacios activos y poder hacer escuchar nuestra voz y nuestra forma de defender el territorio, que creo que sí tiene un tinte un poco menos corruptible por esta realidad que le digo, quizás por entendernos como dadoras de vida y quizás entender a la misma Madre Tierra en esa similitud, ¿no? Con nosotros.
así más o menos hemos ido sintiendo, viendo cómo se desarrollan las cosas en los territorios indígenas, campesinos. Importante el aporte que usted nos puede hacer llegar desde su experiencia, desde su participación, desde su vivencia en los territorios, en la comunidad, en la organización, en los diferentes niveles de gobiernos comunitarios que vienen participando ya las mujeres. Vemos que el aporte es inmenso, el aporte es valioso para el desarrollo. Nos manifiesta también de que son partícipes de algunas jornadas de resistencia que hemos podido registrar en estos años, específicamente referente a la defensa del territorio, al rechazo al extractivismo que están siendo amenazados allá en las comunidades. Es importante ir mencionando, ir haciendo conocer estas actividades del desempeño de la mujer en estos roles. Ahora, estimada Karina, ¿cuáles han sido los procesos de capacitación o los espacios de capacitación que han ido fortaleciendo desde la organización, orientando a las mujeres, orientando para que se puedan ir formando como lideresas, como un aporte valioso para la organización? Yo creo que en ese sentido, compañero, es pertinente decir que en realidad los espacios de formación a los que están accediendo, estamos accediendo las compañeras mujeres, en realidad es nuevo. Siempre se ha hablado de escuelas, de líderes, de formación, de dirigentes, pero como usted también debe saber y conocer, casi siempre esos espacios han sido en su mayoría masculinos. Es recién, es hace pocos años que, por ejemplo, el movimiento indígena, el movimiento social, está considerando la necesidad fuerte de formar a las compañeras mujeres y ahora es que han nacido estos colectivos de mujeres dentro de las dirigencias de mujer, por ejemplo, que han planteado la necesidad de la formación política organizativa de las compañeras. Creo que es pertinente decir que, por ejemplo, en años pasados, las organizaciones se encargaban de buscar espacios de formación para las compañeras, pero solamente, por ejemplo, en especies de conocimientos en artesanía, cocina, corte y confección, como oficios, digamos. Y es real decir que las organizaciones indígenas, por ejemplo, buscaban esos espacios de formación para las compañeras, pero no se hablaba hace mucho de espacios de formación de lideresas, de dirigentes, de formación política organizativa para las compañeras. Y eso es algo que es nuevo, que es hace poco tiempo y que en realidad ha sido gracias a la lucha mismo de las compañeras. No creo que sería justo decir que han sido los compañeros dirigentes varones quienes han posicionado eso. Han sido las compañeras que han logrado acceder a dirigencias, que han exigido esos espacios viendo sus propias falencias, porque lamentablemente nos cuesta mucho ser parte de las dirigencias de las organizaciones, de las comunidades o a nivel nacional, porque no tenemos esa formación, porque no hemos tenido la oportunidad de forjarnos en esos espacios. Como le decía anteriormente, siempre nos han relegado a lo que no implica una necesidad de formación política organizativa, ¿no? Entonces es recién que estamos en esas luchas, en esas peleas, desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, ahora de lo que yo estoy hace 2 años caminando, construyendo en el tema de la defensa territorial mediante las guardias indígenas, hay que decir que, por ejemplo, las compañeras mujeres guardias indígenas en los diferentes territorios son el menor número, son las más poquitas, ¿no es cierto? La mayoría son compañeros varones, pero sin embargo nosotros estamos peleando, construyendo procesos donde la formación política organizativa sea para los dos compañeros, no hombres y mujeres, para niños, para adolescentes, que incluyamos también a las taitas y mamas de los territorios, todos como cuidadores del territorio, como guardia indígena. Y en eso las compañeras, como le digo, tienen una forma de destacarse de forma especial
tal vez por este sentido que le digo de entender la vida misma naciendo, ¿no es cierto? Y ahí es donde nos hemos peleado el hecho de que las compañeras guardias, mujeres, tienen que igual ser formadas político-organizativamente, no tienen que ser relegadas a los espacios de cuidado del hogar o de la chacra o de la cocina en las grandes movilizaciones, sino ser defensoras, cuidadoras, guardias indígenas de los territorios. Pero sí tenemos que ser justos en decir de que eso en realidad es algo nuevo, es algo reciente y no ha sido lamentablemente una política o una realidad de siempre del movimiento indígena o campesino, sino que es algo que se ha logrado en los últimos años. Muy valioso, muy interesante este diálogo que hemos mantenido con Karina Montero. Es parte del proceso de la formación de la Guardia Indígena, así como también parte de la formación del proceso de evolución de la mujer en el proceso organizativo, en el proceso de la comunidad. También he querido consultarle, estimada Karina, un aspecto muy importante que he tomado en cuenta acá para poderle consultar, porque usted es parte también de una estructura indígena, se debe a un proceso organizativo y es conocedora de estos procesos históricos que llevan dentro del movimiento indígena. Sin duda ha avanzado en la ocupación de importantes cargos en el sector público y privado, organizativo, llegando a ser autoridades en los diferentes niveles de gobierno las mujeres. El papel de la mujer se ha ido evolucionando en estos espacios, hemos tenido referentes de autoridades mujeres que han ocupado cargos públicos y importante esta participación. ¿Cómo considera usted que están preparadas las mujeres para asumir otros cargos? Le pregunto porque en algunas de las resoluciones que he podido participar de los eventos, de las asambleas, de los congresos, de los debates internos del movimiento indígena, ha habido una resolución, ha habido una resonancia, se podría decir, una iniciativa, una propuesta de que en algún momento pueda tomar la conducción del movimiento indígena una mujer. ¿Cómo mira desde su perspectiva, están preparadas las mujeres o qué les haría falta para tomar esta posta dentro del movimiento indígena? Yo diría, compañero, perdón, que en realidad las compañeras mujeres hemos demostrado, por ejemplo, dentro del movimiento indígena ecuatoriano, desde los principios, en un primer momento fue liderado por compañeras mujeres. Usted recordará que nuestra organización, la primera, la FEI, es incluso anterior a la CONAIE, fue liderada, dirigida por la compañera Tránsito Amaguaña, con un camino levantado por la compañera Dolores Cacuango. Compañeras que, si usted se fijaría ahora para la modernidad, dirían la gente no tenían preparación académica, formación de ese tipo, ¿no? Pero eran lideresas mil veces consecuentes, totalmente entregadas, muy reales en cuanto a defender a su gente, a su pueblo. Y ellas lo hacían de una manera magnífica, de una manera que yo creo capaz hasta la actualidad no encontraríamos el par. Y yo creo que muchas veces compañeros varones que no han querido dar la apertura a la participación de las mujeres se han basado en no dar estos espacios, aduciendo que las compañeras no tienen preparación académica, no han podido tener espacios de formación, que sí es una realidad, pero que tampoco es una verdadera limitante. Y yo le puedo decir desde la práctica, que a la final es lo que en realidad vale, desde la experiencia, que hay compañeras, lideresas, mujeres en los diferentes territorios, casi siempre son mamas ya de edad, que son realmente referentes fuertes, firmes, claros, sencillos, no desde la complejidad académica que a veces, en realidad a veces más enreda que esclarecer, pero sí desde la vivencia, desde la claridad de la vida, son realmente referentes claros que podrían
con total tranquilidad ser dirigentes, ser líderes mucho más consecuentes, lamentablemente, que algunos compañeros varones que han estado ya en los espacios dirigenciales. No todos, quiero aclarar esto, tenemos también muchos compañeros varones que han sabido liderar con dignidad los espacios de nuestras organizaciones, pero también tenemos los otros ejemplos, ¿no? Y yo creo que no se ha dado la oportunidad suficiente a las compañeras mujeres para poder estar en los espacios más fuertes de decisión. Yo creo que sí es momento ya ha pasado bastante tiempo de conformación de las organizaciones del movimiento indígena ecuatoriano y creo que ya es tiempo de que se pueda dar realmente la posibilidad a compañeras mujeres para que puedan liderar, por ejemplo, nuestra organización nacional como la CONAI. Hemos abordado dos temas importantes que hemos llevado al conocimiento de nuestros seguidores, al conocimiento de nuestra ciudadanía, de nuestros pueblos allá en territorio también. El tema de la mujer, la participación de la mujer en los espacios organizativos, en el territorio, en los procesos de resistencia, y también hemos abordado y nos ha compartido usted el proceso de formación de la Guardia Indígena, un importante diálogo que hemos mantenido, hemos podido conocer de cerca estos procesos que están llevando, que a veces, vuelvo y recalco, son invisibilizados en algunos medios de comunicación. Nuestro espacio siempre estará abierto para compartir, para dialogar estos procesos y encaminar muchos otros procesos que estén en mente dentro de las organizaciones, dentro de los colectivos. Para ir cerrando, estimada Karina, queremos que le haga llegar el mensaje a las mujeres, el mensaje a esa mujer que se empodera día a día en apostar por la organización, en apostar por la resistencia, la defensa de los territorios. Yo creo, compañeras, que el mensaje que yo quisiera compartir y que creo que se lo ha vivido, ¿no? En este diario caminar organizativo, en este diario involucrarse en procesos colectivos de defensa del territorio, es que las compañeras mujeres muchas veces caminamos solas, ¿no? Caminamos en soledad como madres solteras, lamentablemente muchas veces. Levantamos nuestro cuidado de nosotras mismas a veces en soledad. Y yo creo que el mensaje que yo quisiera dar es que, compañeras, la única posibilidad de que nosotros podamos avanzar dentro de esta sociedad en la que lamentablemente, al ser un sistema patriarcal, tenemos muchas cosas en contra, es desde la unidad. Si el movimiento indígena ha podido consolidarse hasta el sol de hoy en lo que es, con todos los errores, aciertos y desaciertos que tiene, es porque ha logrado caminar bien o mal, con todo lo que digo, en una unidad. Yo creo que las compañeras mujeres es lo que hemos ido aprendiendo en estos últimos tiempos, que desde la unidad podemos construir, desde el tejer nuestras redes como compañeras mujeres, desde el ser solidarias, empáticas entre nosotros, desde hacer fuerza, bloque, cuando a una de nuestras compañeras le sucede alguna situación de violencia, de abuso sexual, de injusticia en la sociedad, ya sea injusticia económica, política, organizativa, y también desde las agresiones, como digo, psicológicas, físicas en cuanto a la violencia. Solo desde la unidad hemos podido de alguna manera avanzar a defendernos, a cuidarnos entre nosotras. Creo que el llamado es el poder seguir tejiendo, compañeras, compañeros, esta unidad entre las compañeras mujeres y que también los compañeros varones que puedan llegar a estas comprensiones avanzadas. Yo digo que son comprensiones de avanzada realmente en los compañeros varones que se han podido dar cuenta de este sentido común, de comprender qué pasa con las compañeras mujeres y qué enfrentamos al día a día, que también se junten a nuestra lucha, compañeros varones, porque ustedes también son papás, son hermanos, son hijos, son compañeros, son amigas, amigos de compañeras mujeres.
Entonces, en la medida en la que todas y todos podamos juntarnos a estas luchas, a esta visibilizar las injusticias, tejer estas redes de cuidado, ahí está la esperanza, compañeras mujeres, mientras estemos en nuestra individualidad, tal vez negativamente enfrentándonos entre nosotras, haciéndole el juego al sistema, ¿no? Que nos quiere divididas, no vamos a lograr realmente cambiar la realidad injusta para las nuevas generaciones, para nosotros mismos en el presente y también para las mujercitas que están viniendo ahora a cada segundo en el mundo. Queremos dejarles un mundo mejor para hombres y mujeres, para las nuevas generaciones de niños también, que puedan crecer seguros en un mundo sensible, en un mundo que no los obligue a ser violentos, agresores a los compañeros varones, que eso también, este sistema patriarcal les obliga a ser así, ¿no? La educación mismo, todo gira alrededor de que se configuren así, pero también hay esperanza en los nuevos hogares, en las nuevas escuelas, en las nuevas formas de formarnos, de que haya nuevas generaciones de hombres y mujeres que podamos cambiar esta realidad violenta, injusta, desigual. Entonces, es el llamado siempre a poder organizarnos, a juntarnos, a tejer redes solidarias de cuidado, de ayuda, de empatía. Ahí está la esperanza de la humanidad, compañeras, compañeros. Desde la individualidad no hay nada, desde el colectivo está la construcción de un futuro para todas y todos nosotros. Eso, compañero. Le agradecemos, estimada Karina, por su participación y le expresamos que Infórmate Pueblo siempre tendrá abierto su espacio para el diálogo, para hacer conocer estas actividades importantes que pasan en los territorios, especialmente en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como también en otras organizaciones. Invitamos a ser partícipes de estos diálogos importantes para dar a conocer a la ciudadanía. Le agradecemos por su participación aquí en Infórmate Pueblo. Muchas gracias, compañero. Y cuando usted nos dé la voz, nos invite y cuando nosotros también necesitamos espacios para poder levantar nuestra voz, nuestras denuncias, nuestras inquietudes, compartir nuestros procesos bonitos que vamos levantando, ahí también estaremos golpeando su puerta y agradecerle una vez más por la oportunidad. Muchas gracias.